todos. Un poco la idea que surgió, la idea de Horacio y un poco lo que venimos viendo es tratar de poder darles herramientas a ustedes como escribanos para poder entender qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Primero macroeconómico y macroeconómico global, porque hay que entender que esta crisis es una crisis que está afectando absolutamente a todo el mundo. Desde el país más remoto va a terminar afectado con respecto a todo esto que está pasando. Y después también poder entender cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros dentro de nuestros lugares de trabajo y cómo poder acomodarnos. Sí decirles que el panorama económico global va a ser distinto después de esta crisis, es lo que se está comentando en todos los ámbitos económicos, empresariales, universidades. Es decir que esta pandemia ha acelerado ciertos usos, costumbres, usos de tecnologías y demás que van a hacer que se incorporen hábitos como, por ejemplo, sesiones de tribunales absolutamente online como las que están ocurriendo, ¿no? Luego de eso, ¿qué se espera futuro cuando se salga de la cuarentena? Porque en realidad acá está claro que una situación en la cual no podemos trabajar, no se puede facturar, donde la mayoría de la gente está y cómo salimos de eso y qué es lo que se espera. Así que un poco para graficar, si querés pasamos a la siguiente filmina, Horacio. Vamos a la siguiente. Acá tenemos un gráfico más o menos de lo que estamos pasando, ¿no? Cómo el tsunami del COVID-19 está tapando todas las ciudades, incluso las ciudades más importantes del mundo se están viendo totalmente afectadas, pero hay un tsunami aún mayor que viene por detrás y que va a ser la recesión que va a golpear a todas las economías mundiales. Todo producto de todas estas medidas sanitarias que están sucediendo, producto de que no hay una cura para este coronavirus y que no la habrá por lo menos en este año. Por lo menos especialistas lo que dicen es que si se encuentra una vacuna, va a llevar esa vacuna por lo menos 10 meses en poder testearla y poder tener un resultado acorde. Y luego de eso, poder cubrir toda la población mundial con esa vacuna también va a llevar su tiempo, con lo cual la expectativa es que por lo menos en 18 meses no podamos recuperar la vida normal tal cual la conocíamos hace un mes. En ese contexto tenemos que adaptarnos y ver cómo hacemos, ¿no? Todas las empresas hoy están... esto afecta a las empresas y a cada uno, digamos, de distintas maneras. Ha causado, en algunos casos, situaciones de parálisis en las cuales lo que se recomienda es poder salir rápidamente de esa situación de parálisis y poder tomar acciones. Y esas acciones nos van a demandar a nosotros y a cada uno desde nuestro rol grandes dosis de innovación, porque hay que decirlo que esto que está sucediendo no ha sucedido en ¿Hola? Hola, hola. Hola. Gisela, ¿se te escucha? Se cortó, hubo un corte, ahora se te escucha, pero no se te ve en el video. Perfecto, porque me estaba entrando una llamada y estoy en el celular. Te Así que... pido un favor, Gisela, creo que tenés el WhatsApp abierto. Fíjate si lo podés cerrar porque se escucha el mensaje de recepción a cada Sí, ¿sabés rato. lo que voy a hacer? Voy a poner en modo avión y... ¿Ahí me escuchan? ¿Te escuchamos? Bien, para que quede en internet y no me entren las llamadas. Bueno, ahí ya... bueno, si me oyen, seguimos con lo Ahora se que... ve. Ah, perfecto, Ahora se ve. perfecto. Ahora se ve. Bueno, lo que les decía recién es que esto nos va a demandar grandes dosis de innovación desde nuestros roles para ver justamente cómo vamos a hacer para salir de esta situación. Y para que ustedes sepan, no hay un modelo conocido de toma de decisiones ante esta situación como para que ustedes se den una idea desde el punto de vista de con qué herramientas podemos contar. Hoy la incertidumbre es muy grande,
Y bueno, un poco la charla de hoy es tratar de mostrarles a ustedes cómo viene el panorama para que puedan tener justamente alguna herramienta para poder decidir. De estas herramientas van a tener altísima innovación, ¿no? Más o menos como para que entendamos el impacto de China. Es decir, aun si el coronavirus no se hubiera expandido fuera de China y hubiera quedado solamente en China, eso también hubiera afectado tremendamente a la economía mundial. China es tal la demanda que tiene con respecto a la economía mundial que justamente la cuarentena en China ya impactaba en el 2020 con un 0,5% del PBI, es decir, del crecimiento a nivel mundial. Ya con lo que pasó en enero en China, se esperaba una recesión con respecto al resto del mundo y, como ustedes ven, más afectada en el primer trimestre, que es lo que vemos ahí como Q1, y progresivamente la reactivación se iba a ir dando a través de los siguientes trimestres, impactando negativamente en el resto del mundo. Pero se suma ahora todo lo que es el resto del mundo. Es decir que, tomando en cuenta solamente el hemisferio norte y el resto de Asia, al 0,5% ese se le suma un 1,5% de recesión, donde en realidad el impacto, acá lo que vemos es el impacto en el Producto Bruto y en la actividad, ¿no? El impacto que vemos es que justamente vamos a tener por el lado de la demanda y por el lado de la oferta distintos shocks que van a terminar impactando en lo que es el crecimiento del PBI. Y acá es importante esto, ¿no? Que entendamos que no solamente es un shock de demanda, sino también un shock de oferta. Por el lado de la demanda, porque ya vamos a ver y vamos a introducirnos más en cuanto a que los sectores estos, todos los sectores se van a ver afectados debido a la falta de ventas. Pero por el lado de la oferta estamos teniendo una situación particular que tiene que ver con que no se pudieron poner de acuerdo los países organizadores, los países productores de petróleo, particularmente Arabia Saudita y Rusia, con respecto a que esta baja de demanda implica también menos consumo de combustible. Entonces ellos se tenían que poner de acuerdo en restringir el consumo, restringir la oferta de combustible para que el precio no se fuera abajo y por lo tanto perdieran rentabilidad las producciones petroleras. No pudieron ponerse de acuerdo, de hecho Arabia Saudita contraatacó con una guerra de precios, oferta, y hoy estamos ante una situación en donde el precio del petróleo está bajando y eso termina impactando particularmente en el resto de los sectores primarios. En el caso de Argentina, impactando en vaca muerta e impactando en los commodities, que son los principales motores y generadores de divisas con los cuales se pensaba este año que el país podía contar con esas divisas para hacer frente a los gastos necesarios y poder hacer una renegociación exitosa de la deuda. Pero volviendo particularmente a el impacto en las regiones del mundo, acá tenemos cuáles serían los escenarios para el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre con respecto a cada uno de los sectores, ¿no? Claramente lo que vemos acá es que el escenario tanto en Norteamérica, Europa, Asia, en los sectores exportadores de productos primarios del resto del mundo, pasamos de tasas de un máximo de un 1,8%, pero vemos que el principal trimestre que va a estar afectado va a ser el tercer trimestre. Ustedes se preguntarán por qué si la recesión es ahora. En realidad ahora está haciendo lo que es la baja de la cuarentena, pero esto tiene un efecto que se va rezagando en el resto de los trimestres. Es decir, que en el segundo trimestre vamos a poder medir qué es lo que pasó ahora en el primer trimestre. En el tercer trimestre vamos a poder medir qué es lo que pasó efectivamente en el cuarto trimestre y así sucesivamente. Por lo tanto, las reactivaciones recién las vamos a estar viendo hacia fin de año si es que esto no se complica. Como recién les decía, esto es un cisne negro y por lo tanto, bueno, tenemos que ver cómo se sale de eso. Pasamos a la siguiente filmina oración. Bueno, acá lo que les decía es la demanda china afecta al mundo en un 0,5%, donde vemos que el primer trimestre fue, que fue cuando se dio justamente la
la recesión en Wuhan, donde empezó a expandirse, y luego en el resto de China, y ahí tuvo un gran pico de recesión. Pero en realidad la recesión en China va a estar dada durante todo el año y saliendo paulatinamente. Pasamos a la otra, ahora sí. Acá, bueno, justamente lo que vemos es cómo impacta en el resto del mundo. Es decir, que no solamente el 0,5% de China, sino que además el 1,5% de recesión es lo que va a estar impactando en el resto del mundo. Entonces, lo que vemos es que esta recesión o este tsunami que veíamos en la primer filmina nos afecta a todos. Pasamos a la otra, ahora sí. Vamos a la otra filmina. Bueno, aquí tenemos el impacto en las regiones del mundo, en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Vemos que tanto en Norteamérica, que es el rojo, va a estar gravemente afectado. Luego vemos que los sectores exportadores de commodities también van a estar gravemente afectados, tanto en el segundo trimestre como en el tercer trimestre, ¿no? El resto del mundo también va a tener una grave crisis y va a afectar, y vemos que China, si ustedes ven primer trimestre, segundo, tercer y cuarto, progresivamente va saliendo de la crisis. Pero del mismo modo, lo que es Asia, Pacífico y Norteamérica se va haciendo cada vez más grande en el resto de los trimestres. Esto indudablemente termina impactando y afectando a la economía argentina, y no hay economía emergente que no quede afectada con esta recesión. Vamos a la siguiente filmina. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? El tema es que toda esta situación genera un gran estrés financiero. Ya lo hemos visto en todo este último mes de marzo, y también lo hemos visto también incluso hasta el día de ayer. Estamos viendo que las bolsas de todo el mundo están cayendo, estamos viendo que la pérdida de la bolsa la pérdida de riqueza, digamos, que se están produciendo en la bolsa, que las bolsas siempre anticipan movimientos que después se trasladan a lo que es la economía real, han producido una situación de gran pérdida de riqueza. Han tenido caídas históricas las bolsas, incluso superior a las crisis del 2008. Ya se está estimando que la crisis del 2008, incluso la crisis del SARS del 2003, van a ser mucho más leves que esta, con lo cual, para que tengamos en cuenta, hasta se está asimilando esta crisis como la misma situación de recesión que había en la Segunda Guerra Mundial, pero con una diferencia particular. En la Segunda Guerra Mundial había un país que era Estados Unidos, que justamente fue el que motorizó el resto de las economías del mundo. Hoy no tenemos claramente un país que así lo haga, y tanto es así que hoy se está considerando que el gran ganador de toda esta crisis y de toda esta pandemia, en el mediano y en el largo plazo, va a terminar siendo China, que va a ser él el que definitivamente nos va a terminar impulsando el resto de las economías. En el medio estamos pasando por toda esta situación en donde tenemos, por ejemplo, países como Francia o como Alemania, que son los grandes motorizadores de todo lo que es la Unión Europea, y en el día de ayer ya se declaró que entraron en recesión. Entonces, toda esta situación va a terminar impactando a nivel mundial, termina impactando en Argentina. Ayer Argentina terminó con un riesgo país que aumentó por arriba de los 3.900 puntos, y particularmente en Argentina ha generado además una situación de estrés con respecto al dólar, porque vemos que si bien el dólar oficial está en 66.50 y está teniendo presión, podemos medirlo con respecto al dólar bolsa, por ejemplo, o el dólar financiero, que ha superado o ha llegado casi a los 95 pesos, y esto mide incluso la brecha y le genera una presión a devaluar al dólar oficial. Todo esto va a ser una situación que vamos a tener que convivir con esto durante todo este año, en donde vamos a ver que estos shocks financieros externos nos van a terminar pegando y van a terminar afectando financieramente a la Argentina, y como para que se entienda todo esto, toda la economía financiera esta termina impactando luego en la economía real, que es la de carne y hueso, la que vivimos nosotros permanentemente.
Cuando nosotros vemos cuáles son los canales de contención con los cuales, perdón, los canales económicos que se van a terminar trasladando en la economía y que vamos a terminar viendo y que causan una recesión, ¿no? Por un lado tenemos las medidas de contención. Las medidas de contención terminan afectando la economía por las distintas cuestiones que tienen que ver con la cuarentena propiamente dicha, la prohibición a viajar y los cierres de frontera y también, perdón Horacio, no te dije de cambiar la filmina. Acá tenemos los canales económicos. Estos son los canales con los cuales la recesión se va a ir trasladando al resto de la economía, ¿no? Con respecto a las medidas de contención, tenemos la cuarentena, la prohibición de viajar y cierre de fronteras hace que no se puedan realizar acciones económicas y el cierre de los espacios públicos es un gran, digamos, que es un gran motorizador de dinero, también impacta en la economía directamente. Por el lado de la oferta, tenemos que el cierre de las fábricas termina produciendo indefectiblemente un corte en la cadena de pagos, es decir, que aquel empresario que no vende y muy difícilmente le termine pagando a sus proveedores. Y hoy en épocas de crisis se está recomendando, como para que ustedes entiendan, en el mundo de las empresas, lo que se llama el cash flow, que es el ingreso y los gastos, es lo que manda, porque definitivamente si no hay ingresos, hay que reducir los gastos porque la empresa no puede subsistir a largo plazo si se corta eso. Entonces, la empresa que hace ante la falta de ventas, lo que hace es cortar los gastos también y por lo tanto la cadena de pagos con el resto de los proveedores termina afectada. Esto produce también un corte en la cadena de suministros, es decir, ¿qué pasa con la provisión? ¿Qué pasa con la provisión de bienes? Y acá es cuando empiezan a surgir estos productos de primera necesidad y donde el gobierno está estudiando, en algún modo, cómo va a relajar la cuarentena para que no termine pasando esto de corte de cadena de pagos y corte de cadena de suministros, que ahí sería una situación ya bastante caótica con desabastecimiento de supermercados y demás. Por el lado de la demanda, tenemos que se produce una situación de pérdida de confianza, es decir, que la persona que pensaba realizar una inversión, hoy claramente no la va a hacer, ya sea una inversión financiera o de lo que fuera. Si tiene dólares en la mano los va a guardar, si los tenía invertidos en la bolsa en acciones riesgosas va a buscar instrumentos que sean de bajo riesgo, y toda esta situación justamente produce una pérdida de flujo de dinero en la economía y sobre todo en el mundo de las inversiones. Por otro lado, también hay una reducción de los viajes de negocio y viajes de turismo y queda afectada también todo lo que es la educación y el entretenimiento. En este contexto, vamos a la siguiente filmina. Es cómo nos agarra la pandemia, porque bueno, ya vimos recién cómo es todo el panorama a nivel global y ya sabemos que va a pegar a toda Latinoamérica y a todas las economías emergentes de la misma manera que a las economías desarrolladas. Pero a nosotros en Argentina nos agarra con una situación de vulnerabilidad mayor, porque venimos ya con una situación de recesión, en donde entre el 2018 y el 2019 ya tuvimos una caída del Producto Bruto Interno del 4,6%. Esto se vio reflejado con la pérdida de 25.000 pymes en el año pasado, con las tasas de desempleo que aumentaron, con las tasas de pobreza que también vimos en aumento. Digamos que el entramado de la economía real, de la economía productiva, ya viene muy débil y nos agarra en esta situación. ¿Qué es lo que pensaba hacer el gobierno argentino hasta un mes antes, justo un mes antes, si se puede decir, ¿no? Pensaba plantear una reestructuración de la deuda el 31 de marzo. En esta reestructuración de la deuda había acordado con distintos países de la Unión Europea, incluso hasta con Estados Unidos, el mismo Fondo Monetario Internacional, sobre cómo podía ser la salida de la economía argentina, pero siempre parados sobre que no se podía pagar la deuda si el país no crecía. ¿Cómo planeaba crecer? Primero haciendo un ajuste fiscal hacia los sectores más pudientes, dando cierto gasto social a los sectores más pobres, basándose de que los sectores más pobres son los que más consumen,
La economía argentina, el 70% del motor económico de la economía argentina es consumo. Entonces, parado sobre esa premisa, decía, si inyectamos consumo a través de los sectores que más consumen, esto va a producir un efecto cascada y ese efecto cascada va a terminar haciendo que todos los sectores, hasta los más pudientes, se terminen reactivando. Entonces, con esa premisa planeaban decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar las divisas para poder hacer justamente el pago de la deuda? Y ahí planeaban hacer justamente, a ver, tenemos una economía real, una economía productiva muy devastada por la situación anterior, entonces planeaban invertir y hacer que Vaca Muerta fuera rentable con un precio del dólar mayor a 60 dólares, obtener divisas por la exportación de petróleo de Vaca Muerta y también por los commodities. Es decir, que con una economía mundial que consume, por una China que consume muchísimos alimentos argentinos, planeaban incluso ponerle las retenciones al campo y a través de retenciones y demás poder financiar el déficit para poder poder inyectar dinero en la economía. Ahora, la diferencia con el 2001 también se nos plantea que en realidad en el 2001 había una situación de deflación. Pero en Argentina hoy, el 2019, terminamos con un 53,8% de inflación y la estimada 2020 está alrededor del 40%. Entonces, a diferencia del 2001, hoy nos agarra esta situación con una situación no de recesión y deflación, sino de estanflación. Con una situación fiscal de la nación muy vulnerable, porque ahora claramente las fuentes de recursos que eran Vaca Muerta y los commodities se van a ver alicaídos producto de esta situación de que está cayendo el precio del petróleo en todo el mundo. Como para que ustedes se den una idea, para que sea rentable Vaca Muerta, el precio del petróleo internacional, del Brent, tiene que estar arriba de los 40 dólares. Hoy está en 31 dólares y ha caído en estas semanas incluso hasta por debajo de los 30 dólares. Hoy Vaca Muerta, que son inversiones de muy largo plazo y que de algún modo están exigiendo que se la sostenga, estaría en pérdida. Y los commodities, que terminan siendo afectados, al bajar el precio del petróleo, termina impactando también en el precio de la soja, que también está bajando a nivel mundial, maíz, trigo, con lo cual el sector del campo, el sector del agro, que es uno de los principales motores económicos de Córdoba, también va a terminar impactando en la economía nacional y particularmente en la economía cordobesa. Después, la situación fiscal de la provincia de Córdoba también es muy delicada. La economía de Córdoba en estos tiempos ha tomado deuda en dólares. Hoy el 90 y pico % del presupuesto del presupuesto de Córdoba está afectado por deuda en dólares. Y esta deuda en dólares implica una cuestión importante, es que la reestructuración de la deuda que plantea Alberto Fernández es a nivel nacional. No plantea nada con respecto a las provincias. Es decir, que las provincias hoy están en una situación de sálvese quien pueda. En este contexto es que empiezan a aparecer situaciones en donde la nación está empezando a auxiliar a las provincias, pero si las provincias se ven atrapadas o con un cuello de botella, es muy probable que empiecen a instrumentar títulos, como el que acabamos de ver recientemente aprobado para pagar a proveedores o deuda con proveedores que se aprobó en el día de ayer por el gobierno provincial, y empiezan a aparecer títulos para empezar a cancelar obligaciones o alguna otra cuestión, donde empieza a ver justamente la posibilidad es que podamos empezar a ver cuasi monedas, si la situación se profundiza, ¿no? Ahora, en Argentina, vamos a la siguiente filmina oración. Argentina en este contexto ha planteado una serie de medidas para poder inyectar dinero en la economía. Y acá estamos ante una situación en donde, particularmente en mi opinión personal, creo que como economista, esta crisis va a hacer que se reescriban muchas de economía. Es decir, hasta ahora en economía teníamos recetas de manual para poder enfrentar diferentes situaciones económicas y qué es lo que se debía hacer desde el sector gobierno, el sector empresas, sector externo, para afrontar diferentes situaciones, bancos centrales del mundo, para afrontar diferentes situaciones. Pero esta crisis de configuraciones inéditas a nivel mundial va a reescribir
la teoría económica y el ver cómo se tiene que actuar en estos momentos. Fíjense que el manual económico dice que el sector público tiene que ser lo más chico posible para poder dejar el sector privado operar. Hoy por hoy el sector privado se está cayendo a pedazos y le está pidiendo, por favor, al sector gobierno que actúe y que actúe rápido para poder hacer que esta situación, primero de pandemia, sea lo más corta posible y, en segundo lugar, que reactive o que tome medidas para que el sector privado se pueda salvar. Entonces, en esta situación es que se empieza a reconfigurar el rol y yo creo que va a terminar el sector gobierno a nivel mundial va a terminar con una reconfiguración diferente producto de esta crisis. Hemos visto que a nivel mundial la Unión Europea ha emitido un paquete de 700 billones de dólares para poder hacer que los gobiernos puedan canjear bonos de deuda y no entren en situación de crisis de deuda. En el caso de Estados Unidos, emitió un paquete históricamente grande del 10% de su PBI para poder afrontar la crisis económica. Y en Argentina se han tomado diferentes medidas con respecto a la asignación universal por hijo, los adicionales por jubilados, bajas en aportes patronales, inyección de la obra pública y créditos al 24%, que ya Daniel Escandizo va a hablar sobre eso, en donde en realidad todo ese dinero es un 2,37% del PBI. Acá surge la duda de si ese paquete económico es suficiente, pero también está la contracara de la moneda, que es cómo se va a pagar ese paquete económico. Entonces acá entramos en la disyuntiva de, bueno, a ver, ¿va a ser suficiente para inyectar en la economía? ¿Esto va a hacer que la economía argentina siga haciendo que su rueda circule? ¿O va a ser pólvora, digamos, tirada, ¿no? Y acá, si ustedes me preguntan a mí o a Daniel, o a cualquier analista económico, no podemos darle respuesta de eso. La verdad que hoy la situación de incertidumbre es tan grande que no sabemos. Entonces, si ese paquete económico es suficiente o no, no lo sabemos. Por intuición, a mí me indica que ante una recesión estimada del 4 y 5% del PBI que se espera para este año, de hecho, veíamos que si en 2018, 2019 tuvimos una recesión, para este año se espera, solo en este año, que tengamos la misma recesión que tuvimos en 2 años. Es decir, que la economía argentina terminaría muy golpeada. Para que ustedes más o menos puedan dimensionar lo que está impactando cada día de cuarentena extrema, a la Argentina le impacta 10.000 millones de pesos de ventas, y estos son datos de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Es muchísimo dinero que termina impactando en millones de puestos de trabajo. Es por eso que también hay una situación en la cual hay que analizar cuál va a ser la situación, ¿no? Hoy la disyuntiva está dada de si vamos a querer más salud o más economía. Hemos visto países como Estados Unidos o Inglaterra que prefirieron la economía y hoy vemos que están desbordados con la situación sanitaria. Y en Argentina la pregunta es si el país resiste una situación de cuarentena de estas características, ¿no? Y si va a ser más doloroso una situación de salud o si va a ser más doloroso una situación de recesión económica a la cual nos agarró absolutamente golpeados. Entonces, hoy están planteadas todas estas cuestiones sobre la mesa y que estamos viendo que se están reuniendo el presidente con la Unión Industrial, las distintas cámaras, los gremios, para ver cómo poder hacer para salir de la situación de recesión sin que se descontrole la situación sanitaria. Vamos a la siguiente, Silmina. Siguiente. Oración. ¿Se escucha? Ah, no, perdón, volví a la otra. Crecimiento en B o en U o en L. Bueno, y acá la discusión es ¿cuál va a ser el crecimiento? Producto de todo esto, cuando salgamos del coronavirus, cuando se libere la situación de pandemia, ¿cómo va a ser el crecimiento de la economía argentina? Y acá, en realidad, hay voces que hablan de que va a ser una B corta, porque en definitiva, lo único que estaría impactando en la economía mundial hoy sería la situación de pandemia, pero que una vez si se encuentra una cura o si se logra resolver este problema rápidamente, la economía
va a tener un efecto rebote inmediato. En una situación en la cual se prolongue el tiempo de la cuarentena y no se encuentre una cura, tendremos una U, y en la situación en la cual no se encuentre una cura, tendremos una L. Para el caso específicamente de Argentina, el tema de una B corta, una U o una L, yo creo que va a estar dado efectivamente en cuál va a ser el rol del gobierno y cómo se va a terminar saliendo de esta situación de cuarentena, pero atado de un control de la situación sanitaria. Como ya les venía diciendo, creo que un escenario en B corta sería muy difícil porque nosotros ya venimos de una situación de recesión, pero además también se plantea qué va a pasar con la reestructuración de la deuda. Y acá yo creo que el gobierno argentino está jugado de algún modo, ¿no? Y están planteando o se está hablando de si van a presentar una reestructuración agresiva o no. La realidad es que con coronavirus, hoy todas las inversiones o todos los fondos externos van a estar por un tiempo guardados, no van a estar circulando por el mundo y por lo tanto, nosotros para qué queríamos salir de la situación de deuda, justamente para poder tener divisas del resto del mundo, un financiamiento externo que vuelva a reactivarse hacia la economía del país y podamos tener las divisas necesarias para el crecimiento. Hoy con esta situación de coronavirus y con la pérdida de confianza que hablamos anteriormente, no se estaría planteando una situación, no habría un contexto en el cual vengan fondos rápidamente. Es decir, está bien, renegociamos la deuda, planteamos una reestructuración y eso va a impactar o no va a impactar. Y en realidad la hipótesis es que eso va a terminar, no van a venir capitales. Si nosotros cerramos una reestructuración de deuda y salimos de esta situación de default técnico que tenemos actualmente, esos capitales tampoco van a venir tan rápidamente por toda la situación económica mundial de la incertidumbre. Por lo tanto, creo que el gobierno se va a plantear en una reestructuración de deuda agresiva. Es decir, cobren esto o no cobran nada, producto de diferentes situaciones. Primero, no hay plata. Segundo, no hay manera, digamos, de la plata que hay, que es la gran inyección monetaria que está habiendo con el Banco Central. Están emitiendo gran cantidad de dinero hoy para poder financiar la economía. Esa gran cantidad de dinero no la estarían utilizando para pagar deuda, sino que la estarían utilizando para la economía real. Esto plantea un escenario en el cual el crecimiento argentino va a estar cerrado al resto del mundo y va a estar sujeto a que el resto del mundo no va a venir, y también va a estar sujeto a que la única vía de financiamiento de la economía argentina hoy es el Banco Central. Con lo cual, no sabemos cuál va a ser el escenario, pero sí que seguramente es muy improbable que sea en B y posiblemente se plantee más al estilo U o al estilo L, dependiendo de cómo termine impactando en la economía argentina esa cantidad de dinero que se inyecte. Así que bueno, le doy lugar ahora a Daniel Escandizo para que entre con todo lo que es la parte microeconómica de todo esto. Hola Daniel, activa tu micrófono, por favor. Daniel, ahí lo activé yo. Daniel, Hola, ahora sí. ¿estamos? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos? Adelante. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. Bueno, perfecto, perfecto. Dice, me había levantado un ratito. Ahí quedamos en el crecimiento en B, U, L, ahí quedaste, ¿no? Bueno, vamos a un poco como estábamos programados, dos puntos que mientras iba disertando Gisela, iba leyendo algunas noticias porque todo cambia de una manera muy rápida, ¿no? Leía a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde decía que al principio, a fines del año pasado, la previsión era de crecimiento para 160 países del mundo,
y hoy la previsión es de caída de la actividad económica en 170 países del mundo. Fíjense cómo ha cambiado el escenario, ¿no? Bueno, así como los gobiernos, otro dato que leí, el desempleo en Estados Unidos, que ya está en 12%. Lo mismo que decía la directora ejecutiva del Fondo Monetario, que será una crisis sin precedentes, ya ni siquiera habla de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Gran Depresión, 1929-1930, aunque estiman que la salida va a ser mucho más rápida, ¿no? En tanto y en cuanto vayamos, la pandemia se vaya diluyendo. Así que no sabemos si el crecimiento, la recuperación va a ser en B, en U o en L, porque todavía estamos en el trayecto de caída. Así que, un poco, así como vemos que los gobiernos probablemente no estaban preparados para este escenario, la verdad que es muy difícil. En Argentina tuvimos un cambio de gobierno en diciembre y creo que bajo ningún ejercicio de simulación se incluyó la aparición de una pandemia, y creo que como nos pasa a nosotros, pasa al resto del mundo. Claramente el mundo tardó en reaccionar, ¿no? El mundo occidental, Europa tardó en reaccionar, Estados Unidos tardó en reaccionar, Gran Bretaña tardó en reaccionar, probablemente América Latina, viendo lo que sucedía, ha reaccionado un poco más rápido, al menos algunos países de América Latina. No es el caso de Brasil. Pero bueno, así como los gobiernos no estaban preparados, menos quienes conducen empresas, ¿no? Ahora lo que decía Gise al principio, vamos a hacer una bajada a la microeconomía, a lo que sucede en el día a día de la gestión de las empresas. Entonces, si no estaban preparados los gobiernos, menos las empresas. En ninguna planificación de escenarios incluía la aparición de este hecho, de este cisne negro en que hoy atravesamos. Creo que todo pasaba por la situación económica argentina, que ya venía en un derrotero en los últimos meses, en los últimos años. Hay actividades que vienen en caída hace 2 o 3 años. Imaginemos la situación con esto. Así que yo te pedí, Horacio, que pases a la filmina posterior, la filmina siguiente, ahí está. Entonces, allí lo que hemos hecho de manera un poco gráfica, para no tratar de captar la atención, allí enunciar diferentes sectores. Un poquito ya lo hablamos en la charla que tuvimos el lunes, pero lo hicimos muy resumido. Acá lo detallamos un poquito más. Y si se nos permite, hemos utilizado una terminología médica también, o la terminología que se está utilizando ahora, ¿no? Y hemos tratado de identificar sectores que ya están infectados con el virus. El virus no solamente infecta sistemas inmunológicos de las personas, sino claramente también a empresas en distintos sectores. Y ahí, dentro de los que ya están infectados y en algunos casos absolutamente paralizados, es decir, en una especie de terapia intensiva, tenemos el turismo, todo lo que es la aeronavegación, el transporte de personas en general, la organización de eventos, todo lo que son, por ejemplo, proyectos de coworking, inmobiliarias, la actividad deportiva, el gimnasio, la gastronomía, la hotelería, los servicios para el hogar, que ahora empezarían de a poquito a reincorporarse a las actividades exceptuadas. Spa, estética, yo lo menciono porque había habido en los últimos años un enorme crecimiento de este tipo de actividad. Combustible, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, lo reseñaba bien recién Gisela, la caída del precio del petróleo hace que todos los proyectos vinculados a esta actividad hoy estén en dudas. La educación presencial, ¿no? La educación presencial está generando acá, se está generando un cisma, ¿no? Es decir, muchos estaban preparados para la educación virtual, pero otros no. La educación presencial generalmente la teníamos como una actividad normal, y probablemente en el futuro se replantee. Los centros comerciales, todo lo que es el entretenimiento, la industria, acá hablo de la industria en general, la automotriz, ahí la pongo también en rojo, el comercio, y obviamente la construcción. Esos sectores que en algunos de ellos están totalmente paralizados y en otros con una actividad mínima. Los grupos de riesgo, también utilizando esta terminología, ahí encontramos los servicios profesionales. Acá hay que ver, por eso lo ponemos en amarillo. Digo, la actividad nuestra de los escribanos. Digo, yo no soy escribano, pero digo, hablando de la actividad que nos compete, nos sentimos parte ya. Claramente afectados, como pueden ser los odontólogos, como pueden ser algunas otras especialidades médicas no esenciales. La actividad textil,
evidentemente todo lo que tiene que ver con indumentaria, las energéticas, comunicaciones, la economía del conocimiento. Fíjense que acá ha pasado algo muy particular. Lo que es economía del conocimiento tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial. Acá hubo unanimidad de todos los sectores políticos de establecer un régimen de beneficios fiscales importantes, muy importantes para este sector. Esto viene ya desde el año 2004, pero se reafirma el año pasado la sanción de la ley, reitero, consensuada por todos los sectores políticos. A principio de este año, el gobierno lo que hace es buscar una modificación a esta ley, buscando mayor especificidad y diferenciando lo que son pymes de grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, diferenciando un mercado libre de una empresa que atendemos nosotros, que se llama Box Synergy, por ejemplo, que es una empresa que fabrica cargadores solares, ¿sí? Una empresa, un emprendimiento, recién está comenzando, entonces diferenciar grandes de pequeñas y darle más beneficio a las pequeñas y restarle a las grandes. Entonces se suspende la aplicación de la ley que beneficiaba a la economía del conocimiento y el Congreso no se volvió a reunir por toda esta situación que estamos atravesando y quedó todo un gris. Entonces está una incógnita. Para cómo la ley anterior caducó en el 31 de diciembre de 2019. Entonces ahí tenemos un problema para un importante sector generador de trabajo. Bueno, y la industria manufacturera en general, ahí la ponemos, algunas, todo lo que tiene que ver con la agroindustria, la industria de alimentos sigue funcionando, y otras, metalúrgicas, están en una situación complicada. Y los que podemos decir inmunes por el momento, esto es un día a día muy dinámico. Bueno, todo lo que es equipamiento de salud, sin duda esto va a continuar. Acá en Córdoba tenemos dos empresas, las únicas dos empresas del país que fabrican respiradores, ¿eh? Así que las únicas están en Córdoba y obviamente van a trabajar, están trabajando a turnos completos, claramente. Pero son los negocios tele, ¿no? El teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, como nueva actividad. El e-commerce, ni que hablar, las plataformas de e-commerce están creciendo exponencialmente toda su actividad, el equipamiento para home office, en los días previos y sí, ahora la venta de computadores personales creció muchísimo, todo lo que es para equipar puestos de trabajo en el home office, el trabajo del hogar, bueno, supermercados, laboratorios, farmacias, sin lugar a dudas, alimentos en general, las plataformas de streaming, vemos el crecimiento de Netflix. Y es una cosa interesante cómo han crecido las acciones, el valor de las acciones de Zoom, una de las plataformas más utilizadas ahora para estas reuniones virtuales. La banca sigue trabajando, no sé, por el momento está en verde, sigue trabajando, estaba muy líquida. Esto no es un problema financiero, claramente, al nuevo momento. Los agronegocios, los medios, han crecido muchísimo la audiencia de los distintos medios y en general, todo lo que es tecnología de información tiene que ver con empresas tecnológicas. Por el lado de economía y conocimiento está un poquito perjudicada, dependiendo de los clientes, algunas están creciendo y sin duda van a ser las primeras en crecer en el post-virus, como le llamamos a esto. Entonces, acá hacemos una descripción de sectores que me parece muy interesante y la vamos siguiendo permanentemente. Y quiero que vayamos, Horacio, a la otra diapositiva, a la siguiente, donde vamos a ver datos bien concretos. Acá está, esta es una gentileza de Gastón Utrera, colega de Gise, que una charla que dio para Punto a Punto, ahí dentro de su consultora, que es Economic Trends, se alcanzan a ver bien los números. Esta es en base a la encuesta permanente de hogares, el INDEC. Qué interesante es ver la situación en Córdoba. Cada uno de los rubros de la actividad económica en general y la cantidad de empleos que genera. Y allí nosotros vamos a observar claramente lo que son sectores en rojo, que recién lo mencionamos, pero acá vamos a números y cómo afecta esta situación directamente al empleo, ¿no? Lo que es hotelería, lo que son agencias y operadores turísticos, entretenimiento y gastronomía, que dentro de esta clasificación serían los sectores netamente en rojo, en algunos casos directamente paralizada, lo que es
gastronomía o lo que es, gastronomía por ahí tiene los delivery, pero lo que es la actividad de hotelería y agencia de turismo directamente paralizada. Yo ayer hablaba con un operador turístico y es directamente paralizada la actividad. Bueno, y fíjense que en lo que es el total de empleo en la provincia de Córdoba, recordemos que la encuesta permanente de Hogar, que hago una salvedad, mide Córdoba y Río Cuarto, esos dos conglomerados urbanos. Saben que será un poco más del 50% de la población de la provincia. No es toda la provincia, son estos dos conglomerados. Pero allí tenemos el 10% del empleo generado, ¿no? Los trabajadores ocupados. Luego algunas actividades que están ahí en naranja, son, ahí lo vemos, en comercio, indumentaria y calzado, o sea, todo lo que tiene que ver con materiales de la construcción, el comercio de automotores. Voy a ver acá en la mía, que lo tengo más grande, discúlpenme. Tengo la más chiquita. Comercio de automotores y repuestos y otros comercios, y tenemos más del 20% del empleo que se genera en la provincia. Claramente, yo lo que es comercio indumentario y calzado casi lo pondría en rojo. Lo pondría también en el rojo. Material de la construcción yo diría que casi como que también. Así que estos naranjas se parecen más a un rojo que a un amarillo. En el amarillo está el expendio de combustible y transporte. Por ahí serían más escépticos incluso, irían casi hacia el naranja. Y lo que están en grises, o en distintas gamas de gris y negro, siguen trabajando a full, y salud, obviamente, es lo que más está trabajando, ¿no? Pero bueno, esto como para que miramos, si nosotros sumamos los sectores afectados y en amarillo tenemos 21, 30, bueno, prácticamente 40% del empleo generado en graves problemas, ¿no? De situación hoy, y en algunos casos imposibilidad absoluta por parte de los empleadores de pagos de salario. ¿No? Esta es la situación. Me parece bueno graficarlo, es una información más que interesante. Reitero, gentileza de Gastón Utrera. Y a mí lo que me parece interesante de esto es lo que hablaba de Cindy, cuando se salga, cómo se sale y qué sectores salen. Fíjense que dentro de, si nosotros imaginamos una salida, que reitero, todavía no la avisoramos con claridad, el comercio tendría una recuperación bastante rápida, si se quiere, pero lo que está en rojo, todo lo que es hotelería, turismo y entretenimiento, allí va a ser muy, muy lenta, muy, muy lenta. Acá no es que terminó la pandemia en julio, en agosto, en junio, y esto reacciona automáticamente ahí. Va a ser muy, muy lenta la salida. Por eso es muy difícil hablar de B corta, L, porque depende del sector. Entonces, ahí claramente vamos a tener una meseta y esto se irá recuperando, pero de una manera muy, muy paulatina. Claramente muchos no van a sobrevivir. Es evidente que dentro, por ejemplo, del sector, hoy lo escuchamos un poco a Juan Toselli, un referente del sector de turismo, y muchas pequeñas operadores turísticos no van a sobrevivir. De la misma manera que muchos locales gastronómicos no van a poder continuar. Todo lo que tiene que ver con construcción, que es una actividad que para mí está en rojo, probablemente comience a generar a partir de la salida. Hay muchas obras que se han suspendido, pero apenas se levanten algunas restricciones van a comenzar rápidamente a trabajar. Lo mismo que el expendio de combustible. A medida que comiencen a circular automotores, rápidamente se reactiva la demanda, ¿verdad? Entonces, la tecnología, yo creo que si un sector va a crecer muy fuerte, va a ser aquellas empresas prestadores de servicios tecnológicos, ya sea que prestan servicios o que tienen algún producto o que prestan servicios de infraestructura tecnológica. Va a cambiar el mundo del trabajo para siempre, el home office o el teletrabajo va a quedar instalado, entonces cada vez más aplicaciones vinculadas a esto, o cada vez más aplicaciones vinculadas a la incorporación de tecnología a las distintas actividades va a ser altamente demandado. Por lo tanto, allí sería muy bueno que apenas pueda sesionar el Congreso, termine de sancionar las modificaciones a la Ley de Economía del Conocimiento para que esta actividad tome un impulso que ya lo venía teniendo, que además un porcentaje cada vez más alto de las exportaciones argentinas son realizadas por estos servicios, entonces creo que va a ser un sector que va a dinamizar mucho. Por supuesto, es imposible que pueda absorber toda el desempleo que probablemente se genere,
porque siempre demanda recursos calificados y altamente calificados. Entonces, se caracteriza precisamente por la escasez de oferta de recursos en este caso. Un poco yendo a lo que es la actividad del escribano, acá hay que ver cómo reacciona la actividad inmobiliaria después de esto, ¿no? Creo que va a ser bastante lento, pero bueno, también es cierto que va a haber una recomposición de la canasta de gastos de la familia, ¿no? Va a haber mucho menos gasto, al menos los primeros meses, en esparcimiento, mucho menos gasto en gastronomía, turismo probablemente, y eso se volcará al comercio. Hay que ir siguiéndolo. Es muy difícil, como decíamos recién, generar recetas hoy porque el escenario es muy dinámico, todavía es muy volátil, es muy incierto y la semana que viene el panorama puede ser otro. Fíjense una aclaración, a ver, algo que complemento a lo que decíamos recién, o que decía recién. Dice que esta dicotomía, la discusión que se dio la semana pasada asistimos a una discusión después de que se anunció, que el presidente anuncia la prolongación de la cuarentena hasta el domingo próximo, entre economía y salud. Esa discusión hoy se ha diluido muchísimo. Se ha diluido muchísimo. Creo que los datos tremendos que están surgiendo de Estados Unidos, sobre todo, y a algunos países europeos, hacen que la discusión se haya diluido claramente. Si no generamos todas las medidas para que esta pandemia termine, la pandemia se ve puesta en la economía igual. Entonces, la discusión de economía y salud, que creo que no es procedente en absoluto, tenemos que tener una economía, una población saludable para que genere y para que produzca, creo que ahora se ha diluido bastante. Lo que hay que ver es la medida para temperar la situación. Si te parece, Horacio, vamos a la siguiente diapo que tenemos, como para ir visualizando. Con esto también quiero ir ahora a las medidas que ha ido disponiendo el gobierno. No sé si me escuchas, Horacio, para ir a la siguiente diapo. Horacio. ¿Me escuchan todos? Háganme con el índice así. Bien, ahí está. Bueno, bien, hay algo importante. El escribano es una pyme, ¿tá? Como somos nosotros, como soy yo en mi profesión. Yo soy una pyme más, una micropyme. Esto de micro no quiere decir que seamos chiquititos, pero bueno, nuestro nivel de ingresos y la cantidad de personas que empleamos somos una pyme o una micropyme. Por lo tanto, estamos totalmente sujetos a los beneficios que se están dando, no solamente ahora, sino todos los beneficios que puede acceder una pyme de tal. ¿Sí? Entonces, esto seguramente ya lo han hablado, muchos ya están trabajando con sus contadores, sin lugar a dudas, pero acá es fundamental tener el certificado PYME para esta situación y siempre. ¿Tá? Solicitarlo a través de la AFIP. Ustedes ingresan a la página, al sitio de la AFIP, y ahí van a tener directo la posibilidad de ir hacia el certificado, solicitarlo. Yo lo tengo, ¿tá? No lo he usado aún, pero la verdad que es importante primero ser consciente que somos una pyme. Por más que no empleemos a ninguna persona, siempre tener esta categorización porque nos puede llegar a servir por las medidas que se están tomando ahora, pero también para después. ¿Sí? Por las medidas de alivio fiscal que se están tomando, que siempre van a parecer incompletas o siempre van a parecer insuficientes, y también para la búsqueda eventual de financiamiento. Yo creo que hay muchísimas medidas que la verdad que llevaría mucho tiempo desagregar una por una. Aparte, ha habido charlas ya con los asesores contables donde le van dando muchas pautas, sugerencias y premisas sobre cómo trabajar. Creo que la gran cantidad, porque por ahí da la sensación que hay un caos de medidas y decretos que se van generando, porque la verdad que se van emitiendo muchísimos. Hemos visto la discusión que yo presenciaba en el grupo de WhatsApp sobre el tema de la actividad de los escribanos, sobre todo con respecto a los poderes que tienen que otorgar ahora. Bueno, con respecto a lo que son las medidas de alivio fiscal, hay un decreto que para mí es el más importante, el DNU 332. Ese sería la base, ¿no? Después hay otros. Pero esa sería la base donde ahí vamos viendo algunos beneficios que tienen que ver fundamentalmente con los aportes salariales para cubrir sueldos que pueda hacer el Estado, con el tema del pago de las contribuciones patronales y con las líneas de financiamiento. Digamos que esos son los tres
más importantes. Sobre eso serían los 3 pilares de este DNU, ¿no? Lo que tiene que ver con apoyo para el pago salarial, financiamiento, lo que es aporte directo en este caso, dependiendo la cantidad de empleados, Segundo, plazos y reducciones para el pago de contribuciones. De hecho, las contribuciones ayer salió una disposición que se prorrogan por 60 días, vamos a ver cuáles y en qué condiciones, y financiamiento específico para pago de salarios a tasas razonables, vamos a decir bajas, pero tasas que rondan hoy el 24%, y ahí me voy a referir ya con un poquito más de entendimiento sin abusar su tiempo a este tema que puede llegar a interesar. Ahora bien, ¿qué es importante acá? ¿Qué es muy importante? Ver si nosotros estamos encuadrados dentro de las empresas que pueden ser beneficiarias de estas medidas. Y allí el decreto 332 nos fija 3 condiciones para ver si estamos incluidas dentro de las empresas beneficiarias. Primero, que la actividad económica sea afectada de manera crítica por la zona geográfica donde se encuentra. Bueno, fíjense que es muy global acá lo que se dice, ¿no? Tiene que estar nuestra actividad, la actividad económica afectada de una manera muy crítica. Claramente el comercio está incluido acá, pero hace referencia a zona geográfica. En realidad me parece que acá se ha anticipado, suponiendo que una de las provincias o alguna región esté afectada de manera mucho más crítica que otras. Digamos que Chaco, por ejemplo, teniendo mayor cantidad de casos de enfermedad que otras provincias, ¿verdad? Entonces, ahí habría que designar como zona crítica a esa región. Y como fue en China, la provincia de Hubei, ahí estaba Wuhan, donde se inició todo, o lo que hoy sucede en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, que son los más afectados por la pandemia. La segunda condición es tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el virus, ¿sí? Eso todavía no se está dando, porque nosotros tenemos todavía una cantidad de infectados bastante baja. Entonces es difícil encontrar una empresa donde haya 10 personas. Puede llegar a darse, ¿no? Que soy un supermercado, ¿verdad? Que soy un supermercado y yo no estoy dentro de las actividades más afectadas, porque sigo vendiendo, sigo abierto todos los días, pero de pronto se metió el virus y contagió 5 o 6 empleados. Entonces tengo que cerrar, ¿vale? Tengo que cerrar y soy pasible de todos estos beneficios. Y la tercera, que es la más general y más, si se quiere, puede llegar a analizarse en cada caso en particular, es demostrar una sustancial reducción en las ventas, ¿tá? Una sustancial reducción en las ventas posterior al 20 de marzo. Entonces, fíjense que este es un punto clave. Sustancial. ¿Qué quiere decir sustancial? Ahí no establece el decreto un porcentaje específico, ¿sí? Pero ya lo importante es, para ver si nosotros estamos dentro de esa reducción sustancial, me parece que es muy fácil comparar marzo, comparar abril, nuestro nivel de ingreso, de facturación, con lo que teníamos en el año anterior, en el mismo mes, marzo, abril, o los meses recientes, febrero, enero, diciembre, etcétera, en un promedio. Bueno, si la caída es importante, yo, digamos, no puedo decir un porcentaje, pero sustancial, un 40%, un 50%, yo creo que ya perfectamente puedo aplicar. Entonces, si se ingresa a la página de la AFIP, por favor lo hablan con su contador, ingresan a la página de la AFIP, empleadores, allí entre 9 y 15 de abril hay tiempo para inscribirse como estas actividades afectadas, y como mínimo deberíamos obtener esta ampliación del plazo para el pago de contribuciones patronales. Entonces, no nos quedemos quietos, reitero, somos una actividad económica, los servicios profesionales son una actividad económica y algunos están claramente afectados por esta situación, ¿sí? Por supuesto que esto es un análisis muy difícil dar recomendaciones, como recién decía, es muy difícil dar recomendaciones generales, cada caso. Entonces decimos que hay algunas herramientas que pueden aliviar el corto plazo. Esta es una,
lo consultan bien, y el tema es demostrar fundamentalmente una sustancial caída en los ingresos, y tendremos ayuda para pago de salario, contribuciones y financiamiento. Yo, para no abrumar, me quiero referir al tema del financiamiento, después cada caso en particular, ¿no? Y que yo he recibido esta semana muchísimas consultas. ¿Por qué? Porque los bancos han salido, evidentemente presionados por el Banco Central, a buscar colocar dinero a las pymes. La primera semana estuvieron un poquito remolones, esa es la realidad. Lo cierto es que para los bancos va a bajar mucho la calidad de su crédito, porque van a tener que dar préstamos a empresas que hoy están insolventes. Esa es la realidad. Por lo tanto, la calidad de crediticia, la calidad de su cartera de crédito va a caer, va a ser más riesgosa. Entonces los bancos la primera semana, la verdad que estuvieron un poquito remolones. También es cierto que no había actividad bancaria. A partir del lunes 13 la actividad bancaria está dentro de las exceptuadas, cosa que creo que tendría que haber sido desde el principio. Esta es una opinión personal. La actividad financiera no debe estar dentro de las actividades no esenciales. Fundamental que, fíjense todo el lío que se armó con los cheques, con el no funcionamiento del credit de la Cámara Compensadora, que ahí se tuvieron que generar algunas medidas, ¿no? Pero bueno, me quiero referir a esto del financiamiento porque he recibido muchísimas consultas, porque esta semana los bancos han salido atacando de una manera tremenda, buscando colocar los créditos, yo creo que por presión del Banco Central. Y han hablado con todos sus clientes y los créditos están disponibles a un clic. Y lo digo literalmente. O sea, hay que entrar el banco en base en general al 931 que presentan las empresas de liquidación de sus contribuciones patronales, fijan un importe determinado que en general se aproxima al costo salarial mensual, a cuánto tiene que afrontar cada empresa para el pago de salario. Entonces, a sus clientes le están ofreciendo, si yo pago, no sé, 200, 500, 600, 700, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de pesos mensuales en salario, los bancos dicen, si ya soy cliente de ese banco, acá está. Ya está otorgado, preotorgado un préstamo por el monto equivalente o por un monto cerca. 2 millones, 3 millones, etc. Un 80% de pago salarial, un 70%, un poco esto dependiendo de la historia del cliente, del nivel de riesgo, en fin, de una serie de factores que evalúa el banco, pero ahora que están ofreciendo este tipo de financiamiento. La tasa, ellos lo publican como un 24%. Siempre debemos ser conscientes que la tasa final, por algunos costos financieros adicionales, termina siendo un poquito más alta, es decir, un 27% aproximadamente. Algunos bancos el plazo lo ofrecen a devolver o amortizar el préstamo en 10 cuotas, en 10 meses, otros en 12 meses. Lo que sí está haciendo la gran mayoría, por lo menos lo que puede consultar, es otorgando 3 meses de gracia, de plazo de gracia. Es decir que yo comenzaría a pagar un préstamo a partir, comenzaría a cancelar mis cuotas, amortizaciones e intereses a partir de julio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, después reitero, para cada caso en particular y caso que les consulten a ustedes, ¿conviene tomar un préstamo? ¿No conviene tomar un préstamo? Bueno, a ver, yo voy a tratar de ser simple, allí muy sintético. Si mi actividad económica continúa normalmente y yo puedo pagar con normalidad, sin retraso importante, mis costos de estructura, o tal vez no lo necesite. Yo siempre tengo que tener una proyección de al menos 3 o 4 meses. Ahora, si yo creo que mi actividad económica va a bajar, por más que en este momento esté funcionando, no sería una mala idea tomar este tipo de financiamiento. Si mi actividad es nula hoy, y tengo que afrontar costos salariales, por ejemplo, costos de estructura, alquiler, etc. Bueno, alquiler tengo esta posibilidad de prórroga, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se presenta esta situación. ¿Qué conviene? ¿Tomo el préstamo o liquido mis ahorros y pago mis costos? Todo lo que tiene que ver con los costos de funcionamiento. Yo, en general, no voy a decir unánimamente, pero en general estoy recomendando tomar ese financiamiento, ¿sí? Alguien que me consulta, bueno, pero la tasa es alta, no es alta. Mire, el punto cuál es. Si yo estoy en una alternativa de afrontar mis costos con mis inversiones, con capital propio, que yo tengo acumulado, supongamos, o hacerlo con un préstamo, no debemos dudarlo, vamos al préstamo. Vamos al préstamo. ¿Por qué? Porque hoy el costo de capital propio ante semejante incertidumbre es muy alto. El costo de poner capital mío
propio del dueño de una empresa o del titular de una equidad, es muy alto, porque hay altísima incertidumbre de recuperarlo ante esta situación. Y termina siendo mucho más elevado ese costo que la tasa de interés que me cobra el banco. La incertidumbre, y después si no puedo pagar, bueno, si no puedo pagar y tengo ahorro, voy a tener ahí una situación donde después podré ir afrontándolo. Mientras tanto, si yo no tengo fondo, la única alternativa que tengo para financiar. Probablemente, si esta situación sigue, esos plazos se irán ampliando y se irán generando facilidades para pagar esos. La mayoría, vuelvo a decir esto en términos generales, yo estoy recomendando incluso a aquellas empresas que tienen actividad como empresas tecnológicas o agropecuarias, los agronegocios que siguen trabajando, no voy a decir con normalidad, pero casi, han tomado esos préstamos para darle un poquito más de seguridad a su flujo de fondos, ¿sí? Como para reducir tensiones en su flujo de fondos. Si bien sigue durando, sigue ingresando dinero, pero ante una eventualidad acudo al financiamiento de terceros para darle a mi flujo cierta seguridad. Reitero, no certeza, pero cierta seguridad. Y yo pongo el foco en mantener mi negocio. No estoy tan preocupado por juntar los pesos a fin de mes para pagar los sueldos. Esta ha sido la gran consulta de la semana, porque reitero, los bancos evidentemente presionados han salido de una manera tremenda a ofrecer estos préstamos. Por supuesto que la condición es ser una pyme, ¿no? En general están yendo hacia allí, tener el certificado pyme. Por otro lado, bancos como el BICE, ¿sí?, están ofreciendo préstamos a tasas un poco más bajas. Entonces llega la información del 19%. El 19 puede ser un poquito más, termina siendo, siempre sumen de 3 puntitos más, seguro, ¿está? Lo cual es, fíjense que yo no estoy analizando tasas, si yo analizo con la inflación, la tasa es más baja que la inflación, pero ni siquiera analizo eso. Digo yo, hoy ante la alternativa de financiarme, lo puedo hacer, tengo el préstamo, lo tomo. ¿Está? Entonces, en estos casos, el BICE en general es un banco mayorista, entonces no hay muchas empresas clientes del BICE. Pero yo puedo acceder a estos préstamos con un aval de una SGR. Acá depende. ¿Cómo hago yo para tener un aval de una sociedad de garantía recíproca? Bueno, es calificar como para un banco. Eso lleva tiempo, probablemente 30 días. Si una empresa que le consultan a ustedes mismos, han trabajado en el mercado de capital y tienen un aval de una SGR, creo que es un muy buen momento para obtener financiamiento, porque incluso se están descontando cheques diferidos a tasas más bajas todavía, 10, 12, 15%. Sigue habiendo una caída muy fuerte de las bajas. Aquel que tiene excedentes, bueno, en buena hora, aquel que tiene excedente de dinero en buena hora, la verdad que alternativas de inversión no hay muchas, pero si yo tengo un excedente transitorio, bueno, fondos comunes de inversión que se denominan money market, es decir, que invierten en plazos fijos, cauciones, porque no se le ocurra tomar, salvo que alguien tenga nervios, pero muy, muy de acero, invertir en título público, que hoy están a valores irrisorios prácticamente, pero no sería recomendable ese tipo de situaciones. Pero si alguien tiene un excedente de dinero y dice, yo esto lo reservo para afrontar mis costos en mayo, bueno, constituye un fondo común de inversión. Reitero, ahí no hay riesgo, son los que solamente invierten en opciones de liquidez inmediata. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. Como para al menos obtener una pequeña renta, los intereses son bajos, pero obtengo una pequeña renta hasta afrontar los costos del mes que viene. Y esto incluso en la economía familiar. Si en la economía familiar se genera algún pequeño excedente, porque todavía tuve cobranzas retrasadas de marzo y abril que se me fueron generando ahora y no tengo que afrontar ningún costo en los próximos días, bueno, lo menos, si no voy a utilizar ese dinero, la verdad que hoy gasto, los únicos gastos que tenemos en pagar servicio público, tarifa, tarjeta de crédito y alimentos, se genera un pequeño excedente, incorporar un fondo común de inversión durante 15 días, 20 días, no nos va a salvar la vida, pero bueno, nos genera una pequeña renta, a lo mejor con eso pagamos, no sé,
la factura de gas que en verano es un poco más barata, ¿sí? Pero bueno, es un poco, ese es el detalle. Yo, la bajada a lo micro, vuelvo y cierro con esto y después si quieren hacemos un ping-pong de preguntas. Nadie estaba preparado. Evidentemente en ningún escenario figuraba la aparición de una pandemia y una parálisis y un impacto a nivel global. Seguramente a partir de ahora cambiarán la planificación de escenario y comenzaremos a incorporar la ocurrencia de estos hechos. Nadie estaba preparado, por lo tanto, nadie generó anticuerpos, hablando en términos médicos. Claramente hay sectores muy afectados que le va a costar muchísimo volver. Muchos no van a sobrevivir, esto es claro. Muchos van a descender, se van a ir a la B o la C, y muchos directamente van a desaparecer. Esto está clarísimo. Es así. Así como hay víctimas del virus, va a haber víctimas de la actividad económica. Creo que la discusión entre salud y economía me parece que no es procedente en esta situación, en este momento. Lo estamos viendo a nivel mundial, a nivel global. Hoy España también se plantea la continuidad de la cuarentena, lo mismo en Italia. Algunos sectores van a salir más rápidamente, sin lugar a dudas. Y es importante para preservarnos tratar de ver todas las herramientas, medidas, disposiciones que puedan ser emitidas, que puedan ir generándose, que nos beneficien, a un poco estar muy atentos, consultar con nuestros asesores. Nosotros acá estamos a disposición del colegio, todo lo que podamos aportar. Y en aquellas situaciones que necesitemos financiamiento, creo que está habiendo oportunidades. Yo me animaría a tomar financiamiento antes que invertir, supongamos, capital, inversiones propias o ahorros que yo pueda tener en ir cubriendo mis cosas. Bueno, es un poco hasta ahí, Horacio.